Bueno, muy buenos días a todas las personas presentes. Decirles que es un placer, al menos por esta vía, poder estar acompañando. Intentaremos reforzar a través de Skype, pero bueno, por las dudas decidimos hacer este video por si la tecnología no nos acompaña. Agradezco mucho y felicito a las y los organizadores y bueno, y en especial a Renata, a Guadalupe y a Renato que han ayudado para que pueda estar de esta manera con ustedes. Bueno, se me ha pedido que aborde la temática sobre pilares básicos de la Convención, igualdad y no discriminación, y concretamente la temática de accesibilidad universal, diseño universal, ajustes razonables y medidas de acción positiva. Calculo que deben haber escuchado previamente a la bella y brillante Patricia, así que han podido repasar e indagar y profundizar en los modelos de tratamiento de la discapacidad y en algunos conceptos que probablemente iré retomando a lo largo de la intervención. Bueno, vamos a trabajar después también de mi intervención, se va a seguir trabajando sobre estos conceptos de igualdad y no discriminación, y calculo que durante toda la semana, porque son conceptos que se van relacionando y que tienen una conexión inmediata con cada uno de los derechos que prevé la Convención y que las personas con discapacidad suelen tener restringidos en el ejercicio de su vida cotidiana. Así que bueno, quizás sí, para entrar en el tema, repreguntarnos, ¿no? ¿Qué es igualdad? ¿Igualdad en qué? Cuando hablamos de igualdad o cuando los grupos o los colectivos han venido hablando de igualdad, ¿igualdad en qué? Ferrajoli dice, ¿no? Diferencia que igualdad es un término normativo, describe qué es lo que debe hacerse, precisamente con la diferencia. Y que diferencia es un término descriptivo, describe la realidad. En realidad todas las personas somos diversas, eso nos enriquece como humanidad, pero bueno, nos cuesta y nos ha costado mucho entenderlo. Entonces, cuando nos preguntamos igualdad en qué, siempre me parece que está bueno situarnos y que cuando hablamos desde el plano jurídico y decimos que todas las personas somos iguales, en lo único que vamos a encontrar que somos iguales es en igualdad en derechos y en dignidad precisamente, ¿no? Derechos y dignidad. Un término contrapuesto, ¿no?, al derecho a la igualdad, a esta concepción que incluso ha ido variando desde una igualdad netamente formal en un inicio, cuando se fue construyendo este concepto, para pasar a una igualdad material, una igualdad de hecho, una igualdad que intenta de alguna manera penetrar en la realidad, y que hoy en día ya se está hablando de una igualdad transformativa, una igualdad inclusiva. Les voy a comentar en unos minutos algunos de los debates que se dieron en el 25 de agosto, que tuve la posibilidad de estar en Ginebra en el marco de la reunión del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la elaboración de una nueva observación general que va a ser precisamente sobre igualdad y no discriminación. He apuntado aquí algunas cuestiones que me gustaría compartirles para que luego ustedes puedan seguir el debate, ¿no? Decir, bueno, actualizar un poco el debate, pero sí se venía hablando de eso, es decir, ya trascender un poco estos conceptos de igualdad formal, ¿no? Igualdad material o igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, y hablar de una igualdad transformativa, ¿no? Y también de un concepto de igualdad inclusiva. Luego retomaré esto. Decíamos que contrapuesto a este concepto de igualdad está el de no discriminación, ¿sí? Son dos caras de la misma moneda, dos facetas de un mismo derecho, pero que también es interesante y es importante que lo vayamos repensando y repasando. Yo sé, porque sé que allá hay muchos amigos, amigas, gente que ha venido estudiando muchos años, algunos, otros quizás un poco menos, pero que bueno, que todos son conocedores y conocedoras de todos estos conceptos que estoy de alguna manera intentando repasar con ustedes, y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso quizás algunas cuestiones las paso más así a vuelo de pájaro, ¿no? Pero bueno, desde la otra cara de la moneda de la igualdad está la no discriminación. ¿Y qué es discriminar por motivo de discapacidad? Bueno, la Convención ha aportado, ¿no? Ha aportado algunas cuestiones interesantes que siempre destacamos, ¿sí? Que la discriminación por motivo de discapacidad protege no solo a las personas con discapacidad, sino a toda persona que pueda ser discriminada por motivo, sobre la base de discapacidad, y que entonces al momento de evaluar si existe una discriminación
por motivo de discapacidad, debemos trascender, deberíamos trascender también en otras esferas, pero debemos trascender la condición de la persona y mirarnos o centrarnos, ¿sí?, en el hecho. Y si la discriminación, esta distinción, exclusión o restricción injusta del derecho ha tenido por razón la discapacidad propia o de un tercero, de una tercera, en el caso siempre decimos, por ejemplo, la discriminación de una familia que tiene en el núcleo inserto una persona con discapacidad, la discriminación por asociación. Bueno, la Convención ha sumado en esto y yo siempre digo que ha introducido por la ventana otras personas o categorías que quizás no estaban plenamente incluidas en la concepción o el desarrollo o el concepto que se da de persona con discapacidad, donde bueno, fue un término que se discutió mucho, donde siempre lo cuento, ¿no? Las y los delegados estaban muy atados de manos, porque eso podía dentro de sus estados partes generar acceso o derechos, ¿no?, al acceso a una serie de prestaciones, y bueno, por suerte se diferenció y se dejó bien claro, y esto creo que la doctrina lo ha desarrollado perfectamente, la interpretación judicial también acompaña, que cuando estamos evaluando si existe una discriminación, no nos importa ni un certificado de discapacidad, ni un grado de discapacidad o minusvalía, o como se denomine en cada país, sino que lo que nos importa es que la persona haya sido discriminada por motivo de discapacidad existente, no existente, actual, pasada, ¿sí? Eso es algo que la Convención ha aportado y que, bueno, me parecía que era importante que vayamos indagando, repasando, ¿no?, desde esta perspectiva. La Convención en un momento, digamos, el comité se preguntó si había que de alguna manera incluir todos los tipos de discriminación, directa, indirecta, intencional, no intencional, estructural. Y bueno, la Convención protege contra cualquier tipo de discriminación, aunque sí agregó y puso un plus en la obligación de adoptar ajustes razonables. Es decir, claramente la Convención establece que la no adopción de un ajuste razonable es una discriminación. Pero ya vamos a llegar a eso. Pero también ha de alguna manera aportado esta concepción que ya igual desde el derecho internacional con otras convenciones, una de ellas era la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, venía sumando en cuanto a la discriminación intencional o no, es decir, a los efectos de evaluar si un hecho es o no discriminatorio, un hecho, una cláusula, una norma, una práctica, no nos va a importar la intención, sino que nos va a importar el resultado. El resultado de ese diseño es discriminatorio con independencia de los prejuicios o de la intención que pudo haber tenido la persona, ¿sí?, la organización o la estructura que haya realizado ese hecho, esa práctica o la norma o lo que estemos evaluando. Eso también suma, eso también aporta, porque bueno, sobre todo en relación a la discapacidad, muchas veces, no me atrevo a decir que la mayoría, pero sí muchas veces, la discriminación es no intencional. Incluso muchas veces, y se va a ver cuando se aborde en un ratito la temática de la capacidad jurídica, la discriminación tiene las mejores intenciones. Muchas veces la protección de la persona, ¿sí?, pero que genera un resultado discriminatorio que la Convención viene a prevenir, a eliminar, y vamos a ver, creo que también hay que profundizar en esto, a sancionar. Bueno, nosotros siempre intento, cuando abordamos también la temática de la discapacidad, hacer un recuento o un paralelismo, la mayoría seguramente lo recuerda, pero quizás alguien no, cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? En el momento en que se dijo y se justificó que era necesaria una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto también se puso en duda, ¿no? Y hoy a veces todavía seguimos pensando, o sigue habiendo cierta confusión en cuanto a hay derechos específicos de las personas con discapacidad. Estamos hablando de una especificidad. En ese sentido, recordemos los procesos de Bobbio, ¿no? Bobbio, cuando describe los procesos históricos de los derechos humanos,
hace una distinción entre 4 procesos, ¿no? Y distingue, recuerdan, el primero donde los derechos humanos se positivizan, ¿sí? Dejan de ser lo que establece o lo que cree, lo que dice Dios o lo que dice el rey, para pasar a ser lo que está escrito en una carta magna, en un texto, ¿no? Por eso se dice que se positivizaron. En un paso siguiente, los derechos humanos, uso comillas, se generalizaron. El proceso de generalización de los derechos, donde los derechos dejan de ser aparentemente solo del hombre, propietario, blanco además y con algunas características, para pasar a ser aparentemente, ¿sí?, de todas las personas, donde los derechos humanos en principio se hubieran universalizado, generalizado. Luego Bobbio describe un tercer proceso que es el de internacionalización de los derechos humanos, donde, bueno, a partir de la creación de ciertos organismos supranacionales que están por sobre la soberanía de los estados, estos derechos humanos dejan de ser solamente un problema de los países en su rango interno, sino que pasan a cobrar una dimensión internacional, ¿sí? Por eso hoy en día tenemos todas estas estructuras y por eso hoy en día los compromisos internacionales generan responsabilidad internacional y por eso hoy en día podemos llegar hasta instancias internacionales frente a la violación de un derecho humano en un ámbito de un espacio, del ámbito reservado de un país, ¿no? Bueno, y finalmente Bobbio describe este proceso de especificación, ¿no? Que son derechos que se reconocen a personas, grupos de personas, colectivos, ¿sí?, que requieren de una especificidad para el ejercicio de los derechos, donde hace tiempo se empezó a hablar de derechos de las mujeres, derechos de las personas migrantes, derechos de las personas con una orientación sexual diversa, derechos de la identidad de género, derechos de las personas con discapacidad. Entonces, sí, este recorrido que se hace y que incluso entre Bobbio, Ferrajoli también se pone en duda o deja abierta esta duda, sobre todo Ferrajoli, pero que después se retoma y que me parece que tiene importancia e incidencia cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, en repreguntarnos, ¿estamos hablando de derechos específicos? Y bueno, quizás estratégicamente, porque siempre lo recuerdo, y no sé si no fue en Perú, que me dijeron, bueno, ojo con decir esto, porque como colectivo, ¿sí?, como grupo, como activismo, quizás sirve hablar de derechos específicos y de esta especificidad. Y creo que sí, y que vamos a ir acompañando esto, pero siempre teniendo en cuenta y resaltando que estamos hablando de derechos específicos o de este proceso de especificación, porque en realidad el proceso de generalización, ese segundo proceso que describió Bobbio, donde aparentemente los derechos humanos pasaron a ser de todas las personas, fue una falacia, ¿sí? Si no, no tendríamos que estar hablando de especificación. Esos derechos universales seguían siendo quizás un poquito más amplios, pero de determinadas personas, ¿sí?, dejando afuera un montón de grupos o colectivos que hoy en día deben hablar de derechos específicos. Por eso, cuando hablamos de derecho de la accesibilidad, cuando hablamos de derecho a la salud, cuando hablamos de derecho, cualquier derecho que podamos pensarlo en relación a la discapacidad, tenemos que repensarlo, y yo lo voy a focalizar en el ámbito de la accesibilidad, que es lo que me toca abordar, desde dónde estamos plantados y plantadas, ¿sí? La accesibilidad no es un derecho específico de las personas con discapacidad, siempre me gusta aclararlo. La accesibilidad es, primero, parte del contenido esencial de todos los derechos. Ahora vamos a ir a eso, que quizás es un poquito más técnico, pero la accesibilidad es un derecho de todas las personas. Lo que pasa es que la accesibilidad aparece en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra preocupación, en nuestra indignación, cuando precisamente falta, cuando salimos a la calle y empezamos a interactuar con determinadas barreras que nos muestran, ¿sí?, que esa accesibilidad no está pensada para todas las personas. Entonces, por eso hoy en día hay que poner tanto énfasis y tanta especificidad en la accesibilidad en cuanto al ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, o en los derechos de las personas con discapacidad, o en la capacidad jurídica, ¿sí?, de las personas con discapacidad, pero porque estuvieron fuera de ese aparente proceso de generalización. Entonces,
repito, cuando estemos hablando de esto, no perdamos el eje de dónde estamos situados. Y cuando estamos hablando de accesibilidad, de diseño, de ajustes, que son conceptos que creo que todavía nos falta atravesar, desarrollar y profundizar, recordemos que estamos teniendo que hacer un recorrido previo que otros grupos o colectivos no deben hacer, ¿sí? Y que ese recorrido quizás es el que nos hace hablar de especificidad, pero que no es tan así. Bueno, herramientas que nos da la Convención, herramientas que nos da el derecho antidiscriminatorio en relación a la discapacidad, ¿no? Son varias. Uno de ellos creo que es un principio básico, el principio de mainstreaming, ¿no? La transversalidad. La transversalidad en cuanto a la política, en relación a discapacidad, en cuanto al diseño de políticas, un principio que nació en el ámbito de las políticas de género, pero que creo que es muy aplicable y algunas normas así lo receptan, por ejemplo la normativa española, para la política de las personas con discapacidad. Dejemos de diseñar, y esto se relaciona con lo anterior, o vamos a tratar de llegar a este punto de que tengamos o podamos dejar de diseñar, ¿sí? Pensando solamente en políticas específicas para la discapacidad y podamos insertar la perspectiva de discapacidad, así como se habla de la perspectiva de género, y en eso cuando hablamos de perspectiva de género todos sabemos a qué estamos hablando. Bueno, la perspectiva de discapacidad como todavía no la tenemos tan clara. Entonces en el diseño de política pública debe estar, ¿sí? Y creo que en esto tenemos que trabajar la perspectiva de discapacidad en todos los ámbitos, ¿sí? Y en todos los recorridos de la vida de las personas con discapacidad. Este principio creo que es importante, que la Convención de alguna manera lo construye, ¿sí? No sé si me da tiempo a esto, si no luego vuelvo, pero que bueno, que es un principio importante en materia de derechos de las personas con discapacidad en relación a la igualdad y la no discriminación. Otro de los principios del derecho antidiscriminatorio que me parece que hay que focalizar y hay que fortalecer y que quizás en discapacidad todavía nos falta es el de la inversión de la carga de la prueba, ¿sí? Esto quizás va un poquito más en el ámbito procesal, ¿sí? Pero también tiene una faceta de contenido en por qué se aplica el derecho antidiscriminatorio, la inversión de la carga de la prueba, y también tener en cuenta que muchas veces la discriminación que sufren las personas con discapacidad en su vida cotidiana es muy difícil de probar. Entonces esta es una herramienta interesante que hay que utilizarla, que los países en el ámbito de su jurisprudencia, ¿sí? Y algunos de su legislación interna están arraigando este principio, lo están aplicando, ¿sí? Mucho más quizás en materia en derecho de las mujeres, pero también en materia de discapacidad. Pero ahora sí, adentrándome, esos son principios que bueno, no se me ha pedido que aborde, pero que me parece que son importantes que los tengamos en cuenta, uno en el ámbito de la política pública sobre todo, ¿sí? Y otro en el ámbito ya más normativo y sobre todo procedimental, podemos tener en cuenta y situarlo y enmarcarlo. Otra de las herramientas, y en materia de discapacidad ineludible, es precisamente la accesibilidad universal. Sabemos que la Convención da una definición de accesibilidad universal, sabemos que hay una observación general sobre los derechos de las personas con discapacidad, la número 2, que aborda, desarrolla el contenido normativo de la accesibilidad universal y estos conceptos que están absolutamente ligados, ajustes razonables, diseño universal. Y sabemos que algunas legislaciones también han introducido o han ido introduciendo esta garantía, este derecho, este principio de la accesibilidad universal. La accesibilidad universal está previsto, además del artículo 9 de la Convención, en varios otros artículos, desde esta perspectiva transversal precisamente, pero también en el artículo 3, este artículo de principios, que seguramente ha hablado Patricia previamente a esta intervención, y bueno, o sea que ya lo sitúa bien, porque lo sitúa, si bien no llega específicamente o técnicamente como derecho, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio para fortalecer esa perspectiva de la accesibilidad, y ahora voy a llegar, la sitúa como principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la accesibilidad universal tiene varias facetas y una de ellas es
como principio de la política pública también. Es decir, tiene que ser un principio rector de la política pública la accesibilidad universal, en materia no solo de discapacidad, ¿no? En materia de derechos de todas las personas, pero también en relación a esta perspectiva que les estoy comentando. Entonces, hay distintas dimensiones de la accesibilidad. Una de ellas sería la accesibilidad como principio. Otra de ellas es la accesibilidad como parte del contenido esencial de los derechos. ¿Qué es el contenido esencial del derecho? Bueno, siempre lo explico de alguna manera como visualmente, me parece que queda claro para quienes quizás no son juristas o para quienes no han conocido, ¿sí?, esta doctrina alemana que ha tomado el derecho español y que también ha tenido incidencia en otros lugares. El contenido esencial de un derecho, por eso hago un círculo y me parece que es visual, es como más, queda más, es todo lo que tiene que tener un derecho, todas las características que tiene que tener un derecho para existir como tal. Si una de esas características falla, cae, el derecho ya no es tal. El derecho deja de existir. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en cualquier derecho, el que ahora ustedes imaginen, cada uno, cada una, dentro de ese contenido esencial de ese derecho que ustedes estén imaginando, no puedo escuchar cuál es, ¿sí?, está el de la faceta de la accesibilidad. Caso claro, ¿sí?, en Canadá, la Corte canadiense, en un caso ya de hace muchos años, que es bastante conocido, personas sordas que demandan a un hospital público. En un caso era un matrimonio que tuvo que dar a luz mellizos sin poder comunicarse con el personal de salud. Y por otro lado también un señor que fue a atenderse al médico y que no pudo lograr explicar su dolencia ni por supuesto recepcionar el tratamiento idóneo, donde se demanda a un hospital público por la falta de intérprete de lengua de señas. Y bueno, y la Corte canadiense, que de alguna manera hace una interpretación muy interesante del derecho a la igualdad, por un lado, pero bueno, ya conocida. Por otro lado, también dijo que ahí había fallado, ¿sí?, o en realidad se había vulnerado el derecho a la salud, porque parte del contenido esencial, aunque no fue con esos términos específicos, pero sí, creo que lo toma así, parte del contenido esencial del derecho a la salud es la comunicación con las y los profesionales de la salud. Y así en cualquier derecho que nos estemos imaginando, derecho a la educación, derecho a la movilidad, derecho al ocio, derecho al trabajo, ¿sí?, derecho al empleo. Cualquier derecho que nos podamos estar imaginando requiere como condición inherente esta faceta de la accesibilidad. Entonces la accesibilidad es parte del contenido esencial de los derechos. También la accesibilidad, creo, yo estoy convencida, pero bueno, hay que justificarlo y hay que hacer un poquito más de elaboración, porque la Convención no lo plantea así, pero la accesibilidad es un derecho autónomo. Hay un derecho a la accesibilidad. ¿Cómo se puede fortalecer esta concepción de un derecho subjetivo y un derecho autónomo a la accesibilidad? Con normas que precisamente, y en la observación general número 2 dijo, ¿no?, esta falencia un poco de los estados todavía de introducir normativamente este derecho a la accesibilidad, y por eso es importante el reconocimiento de la accesibilidad como derecho de todas las personas, o desde esta especificidad, ¿sí?, de las personas con discapacidad, pero como derecho autónomo. Hay un derecho a la accesibilidad, y si se vulnera, bueno, tiene que haber una reparación, una sanción, y para también una serie de garantías previas. Y bueno, y un poco ligado a esto, llego a la cuarta dimensión, ¿no?, que es el derecho a no ser discriminado o no ser discriminada por ausencia de accesibilidad, que en realidad puede ser una interpretación del derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿sí? Si nosotros desarrollamos qué es la igualdad y qué es la discriminación, ya podemos deducir que la accesibilidad, la ausencia de accesibilidad es una discriminación, precisamente por falta de accesibilidad. Pero bueno, creo que esto sí queda claro en la Convención, se refuerza en cuanto a un aspecto concreto de la accesibilidad, que son los ajustes razonables, ¿sí?, claramente lo dice, pero que sí, de alguna u otra manera, de una interpretación sistemática y holística, llegamos a esta conclusión, ¿sí?, que
la cuarta faceta de la accesibilidad puede ser este derecho a no ser discriminado o discriminada por ausencia de accesibilidad. Estas facetas que les estoy comentando, por si a alguien le interesa, las hemos desarrollado en un estudio, en un informe, en el año creo que fue 2007, en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad Carlos III de Madrid. Está, si lo googlean, informe sobre la accesibilidad universal en el marco del derecho, creo que era, ¿sí? Lo dirigió el profesor Rafael de Asís Roig, y bueno, trabajamos un grupo de investigadores e investigadoras y esto lo hemos desarrollado. La verdad que nos costó mucho en ese momento, seguramente hoy en día, ya pasaron 10 años, se podría quizás actualizar o mirar, o ya hay conceptos que están más desarrollados, pero bueno, si quieren pueden buscarlo para reforzar o para profundizar en estos conceptos. Bueno, esta desde una perspectiva, ¿no?, jurídica, es este encuadre de la accesibilidad, estas dimensiones de la accesibilidad. Ahora bien, seguramente si yo en vez de ser abogada fuera arquitecta, les estaría hablando desde otra perspectiva de la accesibilidad, ¿sí? Si fuera educadora, lo mismo. Por eso es un concepto que es transversal y que también tiene que abordarse desde un enfoque interdisciplinario, ¿no?, como toda la temática en discapacidad. Pero bueno, ¿qué sería la accesibilidad? ¿Y qué sería el diseño universal y los ajustes razonables, ¿sí?, en el contexto, ¿sí?, de la accesibilidad universal? Y bueno, yo siempre digo, y esto quizás apelo a algunos reduccionismos, puede haber grises, ahora lo voy a plantear más en blanco y negro, pero hay grises que ustedes conocen, que yo conozco, que seguramente luego podamos debatir. La accesibilidad universal lo podemos plantear como un fin, ¿no?, esta posibilidad o este derecho, ¿sí?, de las personas con discapacidad, de todas las personas, de participar en igualdad de condiciones, de manera segura, de todas las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Si nosotros nos planteamos la accesibilidad como un fin de la política pública, un fin también del derecho, ¿sí?, un fin propio, un fin del colectivo, ¿sí?, un fin del activismo, la accesibilidad lo planteamos como un objetivo, podemos tener dos estrategias, ¿sí?, para garantizar esta condición de accesibilidad, o condiciones de accesibilidad. Una es previa y es universal, y otra es posterior y particular. La previa y universal es el diseño universal, ¿sí? Diseño para todos y todas, diseño para todas las personas, diseño universal. Diseñemos una política, un derecho, un edificio, un encuentro, pensando en todas las posibilidades en cuanto a los contextos, a las situaciones y a las personas. Diversidad de personas, diversidad de contextos, diversidad de situaciones. Pensemos entonces en todo ese universo de personas y situaciones, ¿sí? Pensemos en este encuentro pensado, estoy segura de eso conociendo a quienes organizan, y pensamos que no solamente van a acudir personas estándar, entre comillas, ¿sí?, que caminan, ven, oyen, razonan de determinada manera, sino que vamos a pensar realmente el universo de personas y situaciones. Diseño universal. Esto es obligación, según las normas, según la convención, ¿sí?, y ya del reconocimiento del derecho internacional, creo que ya podemos hablar de que es una obligación, ¿sí?, que es previa al diseño de lo que fuera, pensar en ese universo de personas y de situaciones, ¿sí? Primer estrategia para llegar a ese objetivo fin, que es la accesibilidad universal. Ahora hay una segunda estrategia que, en contraposición a esta que es previa y es universal, es posterior y es particular. Y acá nos adentramos en el mundo de los ajustes razonables, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ajustes razonables no están pensados para un universo de personas y situaciones. Precisamente lo contrario, están pensados para casos particulares. Son medidas que deben adoptarse para casos particulares, donde sí importa, e importa mucho, la especificidad de la persona, ¿sí?, su condición, su interseccionalidad muchas veces, ¿no? Hay que hacer mucho juego en cuanto a la interseccionalidad y los ajustes razonables. Queda tela por cortar ahí, pero bueno, no me quiero ir de tema. Entonces es un caso particular de una persona que
no pudo preverse, ¿sí? Mediante este diseño, teniendo en mente un universo de personas y situaciones, no pudo preverse esa situación particular de esta persona que requiere, ¿sí?, de otras condiciones. Entonces acá nos adentramos en el mundo de los ajustes. Es posterior, una vez que falló el diseño universal, pero no que falló, y acá quiero hacer una diferencia porque creo que viene habiendo mucha confusión. No que falló porque fallamos los seres humanos, porque, digamos, no pensamos desde el diseño universal, entonces ahora tenemos un caso de una persona en silla de ruedas, no sé, lo voy a poner al burdo, ¿no? Entonces no tenemos el lugar, las condiciones, ¿sí?, arquitectónicas no son accesibles. Entonces, ¿eso es el mundo de los ajustes? No. Es posterior, sí, pero ¿por qué es posterior? Porque se falló, se vulneró este principio de diseño universal y por ende este derecho de accesibilidad universal. No, el mundo de los ajustes es cuando no fue posible, a pesar de tener en mente este universo de personas y situaciones, no fue posible, ¿sí?, prever esta situación particular. Esta situación particular que se da por la interseccionalidad de la persona, sus circunstancias, su situación, sus condiciones o por cualquier otra circunstancia. Y me parece que es importante porque así como cuando hablamos de derecho a la discapacidad, derecho a la igualdad y la no discriminación, y de donde lo podamos construir, el diseño universal es una obligación. Y si se omite, tiene que haber una sanción y tiene que haber una reparación, ¿sí? El ajuste razonable también es una obligación, ¿sí?, obviamente, pero el ajuste razonable da un juego que no da el diseño universal, que es entrar a evaluar si la carga resulta desproporcionada o indebida. Sabemos, lo dice la Convención, lo dicen las normativas de diferentes lugares que introducen este concepto de ajustes razonables, que es obligación adoptar un ajuste razonable siempre que la carga no resulte desproporcionada o indebida. Bueno, puede tener cierta lógica, ¿sí?, porque es una situación muy particular y habrá que ver, cuando hablamos de carga desproporcionada o indebida, no nos referimos solamente a la condición económica, que quizás es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Si realizar ese ajuste, adoptar ese ajuste es caro para la empresa, la institución que debe adoptarlo. No, es un poco más amplio el concepto, ¿sí? Algunas normas, ¿sí?, dan algunas herramientas para también este concepto tan ambiguo de que la carga resulte desproporcionada o indebida, ¿no? ¿Qué sería una carga desproporcionada? Bueno, entran en juego los principios básicos del derecho en cuanto a la proporcionalidad, pero también entran en juego quizás, o es necesario quizás, ir introduciendo algunas pautas para poder evaluar si la carga es desproporcionada o indebida. Y en eso se me viene a la mente, que les iba después a hacer un resumen, pero me parece que acá es oportuno. En esta reunión que les comenté del comité, donde se está elaborando la observación general sobre igualdad y no discriminación, que va a ser la próxima observación general del comité, hubo una intervención de la profesora Amita Danda, donde todo su énfasis lo puso en la necesidad de que podamos introducir desde ya y desde la observación que para evaluar la proporcionalidad o no de la carga en relación a un ajuste, ¿sí?, para evaluar si esa carga es desproporcionada o indebida, no caigamos en criterios, comillas, objetivos, ¿sí?, sino que tengamos en cuenta la opinión de las personas con discapacidad. Este principio de la discapacidad, de nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras, aplicado concretamente a la evaluación de la existencia o no de una carga desproporcionada o indebida. Hay que darle un peso, hay que darle un matiz a eso y no caer en supuestos criterios objetivos solamente para la evaluación de la proporcionalidad o no de adopción de esa carga. Algunos de los criterios objetivos que se han desarrollado en este momento sí tienen que ver con un criterio económico, ¿sí?, pero no solamente un criterio económico, sino que para ver si una carga es desproporcionada desde lo económico, ¿sí?, hay que tener en cuenta algunas circunstancias, hay que tener en cuenta quién debe adoptar ese ajuste, ¿sí? No sé, es una persona, es una empresa, qué tipo de empresa,
en el contexto de las implicancias, ¿no? Y del costo de esa carga. ¿Qué implica para la persona con discapacidad su no adopción? Es decir, para la persona con discapacidad, la no adopción de ese ajuste razonable que se está discutiendo implica directamente la vulneración del derecho, implica una lesión al ejercicio del derecho, una restricción, o una molestia. Existen otros medios alternativos para poder garantizar, ¿sí?, el ejercicio de ese derecho. También se tienen en cuenta, y por eso acá se ve que se piensa el ajuste más que nada en términos económicos, la existencia o no de ayudas estatales, es decir, debería el Estado tener ayudas y subvenciones para que los privados precisamente puedan adoptar ese tipo de ajustes cuando realmente el ajuste implique una carga muy alta. Bueno, hay que sumar, me parece, esta posición de Amita Dhanda diciendo, ojo, acá tiene que tener un peso importante el criterio de las propias personas con discapacidad en relación a la adopción o no. Después, la proporcionalidad, van a entrar en juego, ¿sí?, estos principios básicos del derecho para evaluar si algo es o no proporcional. Y el tema de los ajustes y esa razonabilidad de los ajustes, creo que da mucho juego en relación a esto y ya hay jurisprudencia, pero que muchas veces incluso confunde, y por eso vuelvo a esto de no confundir lo que es el diseño universal, las condiciones de accesibilidad y los ajustes razonables, confunde la no adopción de un diseño universal previo, decir, ahora estamos, digamos, de manera posterior tratando, ¿sí?, de solucionar o de garantizar el derecho, entonces nos estamos moviendo en el ámbito de los ajustes razonables. No estamos en los ajustes razonables en ese caso, ¿sí? No sé si se me entiende, es difícil hablar a una cámara, pero estoy ahí entre ser reiterativa o no, pero prefiero quizás serlo, ¿sí?, antes de que no se entienda el concepto. Pero me parece que hay que poner ahí un énfasis. Y sobre todo para algo que voy a volver en unos minutos, que es cómo juegan los apoyos en el contexto de la accesibilidad, el diseño y los ajustes razonables. Los apoyos del artículo 12 y los apoyos generales para el ejercicio de la capacidad jurídica y para la vida independiente. Voy a volver en unos minutos, si llego, a este tema que me parecía interesante comentarles. Pero un poco las nociones entonces, las diferentes dimensiones de la accesibilidad y la relación de la accesibilidad universal con los ajustes razonables, creo que requieren de mayor desarrollo y requiere de que vayamos poniendo, quizás también evaluar si es estratégico, pero quizás si necesitamos, ¿sí?, ir poniendo el énfasis ahí. Colombia, sentencias interesantísimas de ajustes razonables en el marco del derecho a la educación. Argentina, Perú, y están ustedes allá, compañeros y compañeras, México, para desarrollar en el marco de sus países y del derecho comparado. Argentina, el caso Naranjo, Emiliano, es que no sé si ya se habrá hablado, seguramente se va a hablar, pero Emiliano Naranjo que fue discriminado por una universidad en el marco de la provincia de Buenos Aires y que el caso llega a la corte y que se lo discrimina porque se entiende que una persona con discapacidad física, en principio, no puede estudiar una carrera que tenga que ver con el profesorado de educación física, ¿no? Desde los prejuicios y desde la ignorancia, ¿no? Entonces se entiende que Emiliano no podía, el caso llega a la corte, y la corte, el dictamen de la Procuradora General, ¿sí?, de la Procuración General, pone el énfasis en la no adopción de los ajustes, en que no se demostró desde la universidad la adopción de ajustes razonables para garantizarle a Emiliano el cursado de las materias, los paralelismos o el reconocimiento de algunas materias, porque además, el caso es que Emiliano además ya tenía algo previo, que no tiene un rango universitario, pero sí ya ejercía, ¿sí?, esto, y la posibilidad, entonces ahí se centró en la posibilidad o la obligación de la universidad de haber demostrado la adopción o no de ajustes razonables, y el caso tuvo mucho que ver con el desarrollo de este concepto de ajustes razonables. Que en el ámbito del derecho a la educación, creo que también acá entramos en los grises. Yo lo expliqué en blancos y negros y acá entramos en los grises. Pero
yo les dejo, ahora no sé si me va a dar tiempo, pero les dejo la pregunta, porque el caso de Emiliano seguramente saldrá en el momento en que se aborde el derecho a la educación. Si no nos estamos equivocando, pensando que ahí en realidad había una falta de adopción de ajustes, cuando en realidad nosotros deberíamos ya a esta altura de la humanidad, pensar que el profesorado de educación física no solamente lo van a cursar hombres y mujeres con cuerpos atléticos y con determinadas características físicas, sino que lo va a cursar, o lo puede cursar, o tiene derecho a cursar y transitar y recibirse y ejercer toda persona que tenga en su vocación, ¿sí?, el profesorado de educación física, y que hoy en día existen un montón de posibilidades para enseñar, para mostrar, para reproducir todo lo que hace al profesorado de educación física sin necesidad de estas supuestas características, ¿sí?, desde los prejuicios, los estereotipos y la ignorancia se venían trabajando, y esa era la perspectiva de la universidad. Pero bueno, ahí, entonces, si nosotros ya eso podemos preverlo, lo que fallaron no fueron las condiciones de accesibilidad de la carrera, de la currícula, ¿sí?, desde el punto de vista también de los profesores y profesoras, y por qué nos vamos a restringir a los ajustes razonables, ¿sí? Me parece que nos da juego, nos da posibilidades, los ajustes razonables, pero que bueno, que cuando lo elaboramos y cuando lo defendemos, pongamos énfasis, ¿sí?, para que no tenga que estar Naranjo ni ningún otro joven o otra joven discutiendo si la carga es desproporcionada, si no es desproporcionada, ¿sí?, sino que simplemente pueda alegar su derecho a la educación para acceder, en este caso, al ámbito universitario. Y en eso nos tendríamos que mover en el diseño universal, pensar una universidad, ¿sí?, teniendo en mente toda este universo, como decíamos, de personas y situaciones. Bueno, lo dejo seguramente para el debate, este tema se puede profundizar. En cuanto a la accesibilidad y la labor del comité, fíjense, primer observación general del comité, capacidad jurídica, porque bueno, incendio ahí, por la falta de comprensión desde los países y demás en cuanto al contenido normativo, a las obligaciones, ¿no?, del artículo 12. Pero segunda observación general, accesibilidad universal, ya está marcando, ¿no?, ya marcó. Pero además en esa misma observación el comité lo que viene diciendo es, ojo, porque todos los países al momento de elaborar informe y luego las observaciones finales denotan una ausencia, ¿sí?, de política pública en cuanto a los lineamientos, ¿sí?, y a las obligaciones que establece la convención, ¿sí? Falta de accesibilidad, falta de mecanismos de control por parte de los estados, y sobre todo falta de mecanismos de sanción. Y bueno, y acá creo que tenemos y vamos a tener un largo camino y que seguir trabajando. En el marco de estos conceptos, ¿cómo juegan las medidas de acción positiva? Y acá también me interesa que no nos confundamos, por lo menos desde lo que yo pienso, ¿no? Las medidas de acción positiva no son, desde mi punto de vista, estuve hace poco en España y bueno, mi profesor, mi director y mi guía siempre y referente quizás piensa un poco diferente. El profesor Rafael de Asís estaba planteando si las medidas de acción positiva no se podían plantear como ajustes y demás. Bueno, hubo una discusión en la Carlos III, pero bueno, voy a traer mi opinión, y es que las medidas de acción positiva no deben tampoco confundirse con ajustes razonables. Sabemos que las medidas de acción positiva son medidas de compensación, que además son por un tiempo determinado, que tienen una razón histórica, que han sido muy debatidas, que generan mucho debate, ¿sí? Que también tienen matices. Un autor español, Jiménez Gluck, diferencia, ¿no?, entre lo que son las medidas de acción positiva moderadas y las medidas de acción positiva fuertes. Las medidas de acción positiva moderada, que tiene que ver, y acá lo voy a hilar, y me parece que también cuando hablamos de discriminación de personas con discapacidad no tenemos que olvidarnos del artículo 8, de toma de conciencia y del efecto transformador de ese artículo 8, en el marco de la igualdad y la no discriminación, de la erradicación de prejuicios y de estereotipos. Entonces, las medidas de acción positiva
Algunas, las moderadas, según este autor, pueden ser medidas que tiendan, ¿sí?, a poner el énfasis en visibilizar algunas temáticas, ¿sí? Campañas de prevención de discriminación o campañas de visibilización en relación a los derechos de las personas con discapacidad y demás. Es decir, el Estado decide que va a invertir, ¿sí?, en una política de concientización social en relación a los derechos de las personas con discapacidad. Ahí no nos marcamos o no nos adentramos en debates ni en discusiones. Pero sí quizás las medidas de acción positiva que se denominan fuertes, ¿sí?, que son cuotas o determinados plus para el acceso a bienes escasos, acceso a trabajo. Generalmente en los países hay una cuota mínima de acceso a la administración pública, ¿sí?, acceso a la universidad. Bueno, discusiones que ya se han dado, ¿no?, en relación a otros grupos o colectivos, ¿sí?, las personas negras, ¿sí?, y que bueno, todavía siguen generando debate. Yo no voy a entrar en el debate de las medidas de acción positiva porque me parece que igual para mí es un tema superado, ¿sí?, que deben estar en la medida en que vengan de alguna manera a reparar algo de la discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad. Y de la discriminación histórica ni hablar. Pero bueno, lo que sí quiero destacar, y me parece que acá es importante, es que las medidas de acción positiva por sí solas no sirven. Por eso cuando se debatía la convención, quizás algunos estados que incluso venían mostrando políticas progresistas en relación a los derechos de las personas con discapacidad, no estaban tan de acuerdo en que sea una obligación para los países, ¿sí?, adoptar medidas de acción positiva. ¿Y por qué en algunos casos no sirven? No sirven si las medidas de acción positiva no están acompañadas por políticas de reconocimiento. No sirven si las medidas de acción positiva no están acompañadas por condiciones de accesibilidad y adopción de ajustes razonables. En el caso de las personas con discapacidad, la política de reconocimiento que acompañaría a una medida de acción positiva sería precisamente esto: garantizar condiciones de accesibilidad y adopción de ajustes razonables. ¿Para qué? Para que si la persona con discapacidad ingresa a un trabajo o al ámbito que fuera, ¿sí?, gracias a una medida de acción positiva, esa medida no falle, esa persona no falle en su labor, en su objetivo, en su trabajo o en lo que fuera, no falle por ausencia de condiciones de accesibilidad o de adopción de ajustes razonables. Que si una persona con una discapacidad ingresa a un lugar de trabajo y ese lugar de trabajo, el ambiente, no tiene condiciones de accesibilidad mínimas, evidentemente esa persona va a tener más dificultades, ¿sí? En ese caso, si la persona falla, quizás muchas veces es contraproducente, fue contraproducente la adopción de esa medida. ¿Por qué? Porque sabemos lo que se piensa muchas veces de la discapacidad, entonces se dice, ves que no puede, ves que no trabaja de igual manera. No. Si esa persona falla, porque puede fallar una persona con discapacidad, igual que sin discapacidad, por millones de razones, pero que no sea por la falta, por la discriminación, que sería la ausencia de condiciones de accesibilidad y de ajustes razonables en ese entorno de trabajo o el entorno en el que nos estamos moviendo. En este caso, me parece que es algo importante tomar o retomar las políticas de reconocimiento en relación a la discapacidad. Y esto lo voy a hilar con algo, me quedan pocos minutos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver si puedo transmitirlo. Patricia Brogna, seguramente, porque en esto fue mi maestra, en este punto, ¿no?, de esta distinción que hace Patricia, y que también cita a Liliana Pantano, brillantes sociólogas ambas, en cuanto a la distinción entre condición de discapacidad, situación de discapacidad y posición de discapacidad. Quizás Patricia habló antes y ya sumó otra característica u otro enfoque. En ese caso, lamento perdérmelo, mandame algo escrito, Patricia, pero bueno, si te sigo hasta ahora, un poco creo que lo que vos has distinguido, que a mí me ha sumado mucho en el entendimiento y para explicar algunas cuestiones, es estas dimensiones, ¿no? La condición de discapacidad, la situación de discapacidad y la posición de discapacidad. Bueno, esa condición, no voy a repetir porque la tuvieron a Patricia, pero sería esa dimensión personal, ¿no?
Fíjense que no utilizo, ni se utiliza el término natural, no sería la dimensión natural ni biológica, sino la dimensión personal, la condición. ¿Por qué? Porque no nos vamos a basar en una deficiencia, como desde mi punto de vista mal dice la convención, ni en un diagnóstico que nos va a colonizar la vida, sino que vamos a mirar esa condición que tiene que ver con una condición personal, ¿sí? Una condición que me gusta a mí denominar diversidad funcional, en reemplazo de este concepto de deficiencia que pone el énfasis en lo negativo, ¿no? En el déficit de la persona o en criterios ya más biológicos o médicos que creo que debemos trascender en este punto y que bueno, el modelo social ha puesto mucho para trascender esta perspectiva, ¿no? De la condición como enfermedad, de la condición como desde un criterio biologicista, ¿sí? O desde un diagnóstico que coloniza la vida, medicaliza la vida de las personas con discapacidad. Creo que tenemos que centrarnos en la diversidad funcional, en lo diverso, ¿no? ¿Por qué? ¿Y desde dónde conceptualizamos lo diverso? Y acá sí quiero sumar una reflexión que estoy trabajando en un documento para publicarlo, espero que pronto, que es el criterio desde dónde, ¿no? Desde dónde conceptualizamos esa condición y de la incidencia en la identidad de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la identidad de las personas con discapacidad es una identidad heterónoma y negativa. O sea, la construyen los demás y además desde criterios negativos, ¿no? Salvo el caso de las personas sordas con mayúscula, que no me da tiempo a abordarlo acá, que bueno, construyen su identidad no como desde un déficit, sino desde una minoría cultural y lingüística, con una lengua propia, con una cultura y demás. Pero bueno, saquemos eso. Pero si no, la identidad de las personas con discapacidad es una identidad que es heterónoma y es negativa. Es la identidad de la insuficiencia, de la carencia, de la falta de autonomía, ¿no? Fíjense que la persona con discapacidad se da cuenta de su discapacidad, no la construye, se da cuenta a partir de la mirada de los demás, ¿no? De la sociedad. Pero además esa identidad generalmente se conforma a partir de una afección fisiológica, como decíamos, o de una deficiencia, ¿no? Y desde ese punto de vista decimos, y me incluyo porque hasta hace poco lo decía, que la identidad de las personas con discapacidad es muy heterogénea, ¿no? O sea, es claro, muy heterogénea ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva, claro, porque no es lo mismo una persona con discapacidad intelectual que una persona con discapacidad física, que una persona que una persona ciega. Entonces es como muy heterogénea, ¿no? Claro, desde esa perspectiva, pero ¿desde dónde estamos evaluando, como decimos esto? Desde lo médico, desde lo fisiológico, desde las clasificaciones. Entonces me parece que desde esta concepción es muy difícil construir una identidad, ¿no? Porque reproducimos los criterios y las clasificaciones médicas. Por ello es importante, creo, que las personas con discapacidad redefinan estos conceptos. Dado que hasta hoy ha sido la sociedad quien ha definido estos conceptos y el modelo social ha dicho, en su momento, desde mi punto de vista estratégicamente, bueno, no hablemos más de la condición, hablemos de la situación, ¿sí? Porque la situación es estructural, la discriminación y pongamos el énfasis en eso. Claro, no se quería hablar más, y me parece que estratégicamente, repito, era necesario, porque esa construcción de la condición era a partir de criterios médicos, biologicistas. Entonces estaba bien dejar el debate. Sin embargo, algunas autoras feministas y del modelo social de discapacidad, Jenny Morris, Liz Crow, bueno, algunas de ellas ya hace unos años empezaron a decir, ojo, porque la condición, ¿sí? La diversidad funcional, si se me permite, no es neutra muchas veces es dolorosa, muchas veces, o sea, hay que volver a traer al debate esta condición. Pero ¿desde dónde? Claro, hay una negación por otro lado. ¿Desde dónde? Desde políticas de reconocimiento y desde el protagonismo de las personas con discapacidad, que me parece que no está mal que se hable de la condición, pero
hay que redefinirla, ¿sí? No es no hablar, de eso no se habla y seguimos poniéndole énfasis. El modelo social, yo soy fan del modelo social, lo saben, pero bueno, ha puesto el énfasis en la situación, en la posición, pero bueno, creo que está bien que se vuelva al debate y en eso, por eso lo hilaba con las políticas de reconocimiento, a la diversidad, a la condición, ¿no? Pero ¿desde dónde? Desde las personas con discapacidad, desde su relato, desde su vivencia, ¿no? Y eso me parece que es importante. La segunda dimensión que distingue Patricia es la situación de discapacidad, ¿no? Que es esta dimensión interrelacional, situacional y dinámica que se da cuando entran en juego las barreras sociales, ¿no? Esta situación de discapacidad creo que ha sido descubierta desde el activismo del modelo de vida independiente en Estados Unidos, el modelo social de discapacidad. A mi entender, es la dimensión más desarrollada desde el modelo social, ¿no? Pero en este desarrollo nos hemos saltado un paso, me parece, porque no hemos tenido suficientemente en cuenta, ¿sí?, la condición, como decía. Y después está la tercera dimensión, que es la posición de discapacidad, que es esta dimensión estructural de las estructuras, ¿no?, que es el resultado de nuestras representaciones, de lo que nos imaginamos, ¿sí?, cuando pensamos en una persona con discapacidad, desde nuestras pautas culturales, desde nuestros esquemas, desde nuestros prejuicios, ¿sí?, desde precisamente esa construcción del modelo médico, ¿no?, de la condición de discapacidad. Y la posición es ese valor que le asignamos, nos enseña Patricia, a esa condición y a esa situación. Entonces, claro, la representación social de la discapacidad no es la de la diversidad, sino que es la de deficiencia. Desde ese lugar hay una posición de minusvalía, menos valor, ¿sí?, donde se asimila la discapacidad al déficit, a lo anormal, a la incapacitación, eso va a ver dentro de unos minutos, ¿sí? Y entonces, no sé, Miguel Ferreira, por ejemplo, ha propuesto, ¿no?, el término de altervalía para superar a esta minusvalía y para hablar un poco, que sería, desde mi punto de vista, el mismo enfoque que el modelo de la diversidad. Bueno, entonces me parece que es importante que tengamos en cuenta estas tres dimensiones, que sigamos profundizándolas, pero que retomemos esto de la condición y este criterio de la identidad. Me parece que esto hay que trabajarlo más, que esto también tiene implicancias y consecuencias, ¿sí?, a la hora de trabajar la igualdad y la no discriminación. En este comité, esta reunión del comité que les comentaba, donde se está elaborando la próxima observación general, una de las primeras intervenciones puso el énfasis en esto, o sea, en preguntarnos si teníamos que definir o redefinir la discapacidad y desde qué criterios para trabajar en la igualdad y la no discriminación. No sé qué va a pasar, yo creo que por las reacciones y por la complejidad del tema no lo va a hacer el comité, o sea, no va a focalizar en esta redefinición, pero sí creo que se marca una necesidad y una tendencia, ¿no? Ya finalmente, tenía un poquito más sobre esto, pero quiero sí llegar a un punto para hacer el cierre y para dar paso a la siguiente presentación, que si no recuerdo mal, según el programa, es la capacidad jurídica. Yo les decía que me parece interesante y me lo estoy preguntando hace mucho tiempo, y les voy a contar algo, pero no estoy tampoco tan segura de lo que les voy a contar. Por eso en este momento me encantaría estar allá con ustedes y poder discutir y enriquecerme del debate. Pero cuando estuve participando en esta reunión del comité, me tocó abordar la temática de los apoyos en el contexto de la accesibilidad y de los ajustes. Bueno, creo que todos saben de qué estamos hablando cuando hablamos de apoyos, pero no conozco el público, entonces simplemente decir nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica, ¿sí?, donde se trasciende un modelo sustitutivo en la toma de decisiones, que parte de concebir que hay personas que no pueden tomar decisiones autónomas, ejercer su autonomía, tomar decisiones, porque no lo hacen de manera correcta. Entonces hasta ahora que hacía el derecho civil la sustituía en la toma de decisiones.
El artículo 12 marca un cambio de paradigma impresionante en esto, trasciende ese modelo sustitutivo hacia un modelo de apoyo en la capacidad jurídica, donde básicamente lo que obliga es a que redefinamos la pregunta. O sea, ya no nos podemos preguntar si la persona tiene capacidad jurídica, sino que lo que nos vamos a preguntar es qué necesita la persona para el ejercicio de esa capacidad jurídica. ¿Qué tipos de apoyos necesita la persona? Y acá entran en juego los apoyos del artículo 12. Pero los apoyos, ¿sí?, desde mi punto de vista, pueden distinguirse apoyos para la vida independiente, ¿sí?, y apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Estoy muy mal de tiempo, simplemente les tiro la idea y si me puedo conectar por Skype la seguimos si quieren. Pero bueno, estos apoyos, los apoyos para la vida cotidiana, para la vida independiente, ¿sí?, que tienen que ver muchas veces con condiciones de accesibilidad. Es decir, una persona con discapacidad, si quieren intelectual, que va al banco a hacer un trámite, ¿sí?, que puede llevar su apoyo, o el banco, desde el diseño universal, tendría que ya saber a esta altura que puede ir una persona con discapacidad intelectual, una persona mayor, una persona que le cuesta todo el tema de trámites, sin necesidad incluso de estar inserta en persona con discapacidad intelectual o persona mayor, y podría tener ya previsto, ¿sí?, la figura del apoyo para la persona que lo requiere para transitar, no sé, un trámite bancario, ¿sí? ¿Eso qué es? Es un apoyo para la vida independiente, pero es condición de accesibilidad, desde mi punto de vista. Eso ya estaría, deberíamos tenerlo. Lo que pasa es que socialmente o culturalmente no estamos preparados, pero ya las herramientas las tenemos jurídicas, me parece. Bueno, no puedo ir mucho en esto, pero vamos ahora a los apoyos del 12, que son los apoyos para la formalización de actos jurídicos, apoyos en el marco de la capacidad jurídica, apoyos del 12. El 12 ya define esos apoyos, desde mi punto de vista, como parte del contenido esencial del derecho a la capacidad jurídica. ¿Estarían igual insertos si el artículo 12 no hablara de apoyos dentro de lo que es el contenido esencial del derecho a la capacidad jurídica? Sí, estarían. Desde la construcción que hacemos de la accesibilidad como parte del contenido esencial de cualquier derecho, los apoyos serían. Pero no necesitamos elaborar esa teoría, porque ya nos lo dice el 12. El 12 nos lo dice, es obligación, ¿sí?, proveer este sistema de apoyos para las personas con discapacidad que lo requieren. Entonces, estos apoyos del 12, ¿pueden en algún momento concebirse como ajustes razonables? Tengo muchas dudas, porque me parece que el mismo 12 está diciendo que es parte del contenido esencial, ¿sí?, del derecho, que se debe tomar previamente, que obviamente que a veces es posterior, pero por el contexto en que se da y se ejerce la capacidad jurídica o la formalización de determinados actos. Pero además, lo que creo que tenemos que tener en cuenta también para los apoyos del 12 y su elaboración es la inmediatez, ¿sí? La inmediatez en cuanto al derecho, o sea, en cuanto a la exigibilidad, ¿sí? Es un derecho que es de exigibilidad inmediata, no entraría dentro de la cláusula progresiva el 12, la capacidad jurídica. Entonces los apoyos del 12 tampoco. No podría el Estado decir, todavía no tengo los medios para poder garantizar, ¿sí?, apoyos dentro del proceso judicial, apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. No puede decir eso. Entonces son directamente operativos, exigibles por un lado, y por otro lado, desde mi punto de vista, no serían ajustes razonables, serían parte del contenido esencial del derecho y no podríamos en el ámbito de los apoyos estar discutiendo en algún momento si la carga es o no desproporcionada. Es una exigibilidad, ¿sí?, directa que brinda y establece el artículo 12 y así me parece que hay que tomarlo. Lo hice de manera muy breve y muy reduccionista porque me estoy pasando con el tiempo. Bueno, creo que no, que estoy cumpliendo, pero con el tiempo que me dijeron, pero no quiero pasarme. Pero bueno, me parece que de todos modos igual, como no se ha avanzado todavía en el ámbito de la capacidad jurídica, solamente quería dejarlo para el debate de estos días, o dejarlo sentado, o comentarles, ¿sí? Y simplemente ahora sí, como cierre, yo creo que les he ido mechando los temas que yo había querido compartir con ustedes de la reunión del comité, ¿sí?
que me parecieron interesantes. Yo tomé nota de todos los paneles y me parece, sí, como cierre, decirles cuál era el estado de los debates. Uno de ellos era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Definimos discapacidad desde una redefinición? ¿No la definimos a los efectos de la discriminación? Se puso también mucho énfasis en la discriminación interseccional. Estuvo nuestra querida Andrea Parra y sé que dentro de un rato va a estar nuestro querido Juan Sebastián también hablando de intersección. Entonces creo que sí va a tener esta observación general un muy buen enfoque de discriminación interseccional y la necesidad de la interseccionalidad también para evitar la discriminación. Se puso mucho énfasis también en el efecto transformador del artículo 8 en relación a los estereotipos. En dilucidar o intentar dilucidar específicamente desarrollar los conceptos de accesibilidad, de ajustes, de apoyo en el marco de esto. Se puso también mucho énfasis en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, en el proceso judicial, en la inversión de la carga de la prueba. Se puso también en duda, Lisa Waddington, por ejemplo, si la denegación de ajustes razonables sería discriminación directa o indirecta, o dejó abierta a ella la posibilidad, y creo que es lo que piensa, de una tercera opción o forma de discriminación diferente. Amita Dhanda, como los comenté, en cuanto a la conceptualización del ajuste razonable como un medio de lograr la igualdad de resultado, y en cuanto a la interpretación de los ajustes razonables, no desde parámetros objetivos, uso comillas, sino desde la subjetividad de las personas con discapacidad. Dijo, la razonabilidad debe evaluarse desde el punto de vista de las personas con discapacidad, o ese debe ser un patrón importante. La interseccionalidad también, y la relación de la interseccionalidad con los ajustes, y bueno, obviamente muchos otros temas, pero bueno, se me ha terminado el tiempo. Decirles que, no sé, por ahora es hablarle a una cámara, pero me imagino detrás muchas caras muy queridas y conocidas y muy respetadas y admiradas, así que desde acá les mando un abrazo enorme, que espero poder seguir dándolo a través de Skype, y si no es así, saben que siempre estoy disponible por correo electrónico o por el medio que quieran para seguir estas discusiones y muchas otras. Les mando un abrazo muy fuerte, que sea muy exitoso este curso, que puedan seguir enriqueciéndose y enriqueciéndonos, y bueno, hasta siempre. Gracias.